Que el Señor añada bendición a vuestra vida. A través de las páginas de Facebook y YouTube, el Señor nos ha permitido tener esta bendición de poder salir al aire y para muchas personas que quizás se les haga un poco complicado muchas veces conectarse o estar presente físicamente en un culto por diferentes circunstancias, ¿no? Hay inclusive hermanos en otros países que normalmente o regularmente no se pueden congregar día a día por causa de labores. Tuve la bendición de estar en un país extranjero por 2 años y supe entender esta parte del anhelo de los hermanos por congregar, pero por causa de trabajo no se puede, especialmente aquellos que van en calidad, ¿verdad?, de inmigrantes, aquellos que salen a otros países a buscar un futuro mejor para su familia. Entonces les es complicado, a veces trabajan hasta muy tarde y hacen un esfuerzo, créame, sobrehumano, digo yo, muchas veces, por congregarse por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana. Entonces, muchos de ellos, inclusive por la diferencia de horario que tenemos nosotros, muchos de ellos también se conectan a esta transmisión. Y les digo esto porque por interno a veces nos escriben algunos hermanos y realmente se sienten muy contentos por la bendición de poder, ¿verdad? Primeramente a escuchar el mensaje o la oración de compatriotas, ¿verdad? Porque hay muchos ecuatorianos en todo el mundo, en Europa, en Norteamérica, parte de Sudamérica y qué sé yo, ¿verdad? En todas partes del mundo. Entonces para ellos es muy realmente satisfactorio, ¿verdad? Poder estar en un canal específicamente de ecuatorianos, de compatriotas. Y aún así hay hermanos de otras nacionalidades que también, ¿verdad?, también nos siguen a través de las redes sociales, con quienes tenemos una profunda amistad. En Chile, por ejemplo, porque se ha sembrado mucha amistad con los hermanos chilenos, ya que cuando los marinos de aquí hemos ido a Chile por algunas, ¿verdad?, circunstancias, sea en maniobras UNITA, maniobras navales, o sea también por comisiones de servicio, por cuestiones técnicas de los buques o los submarinos. Entonces, hemos hecho mucha amistad ya. Y ellos también cuando vienen, no sé si usted ha tenido el privilegio, cuando viene el buque escuela de el Esmeraldas de Chile y acodera en el muelle del puerto, bueno, ellos siempre nos gusta ir a verlos, a recibirlos, y lo primero que hacemos obviamente es venir a gozarnos juntos en un servicio al Señor. Y luego de eso, pues ya le hacemos conocer la ciudad. Entonces tenemos una empatía, una buena comunicación, una buena amistad con los hermanos de Chile. Amén. Entonces, gloria al Señor porque muchos de ellos se conectan y muchos de ellos nos mandan muchos saludos acá a la iglesia Soldados de Jesucristo del Ecuador. Así que el Señor les bendiga grandemente, continúe pues añadiendo ahí paz, añadiendo bendición a vuestra vida. Vamos a meditar en la palabra del Señor esta noche. Usted sabe que se ha destinado estos 3 días de primicia para oración, ayuno y oración, de tal manera que las actividades que se van a desarrollar durante estos 4 fines de semana que vienen, los clamores en los 4 puntos cardinales del país, pues tengan ahí el mover del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar, quiero que abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 14, verso 27. Juan 14, 27. Juan 14, 27. ¿Me dice amén? Ok. Y si puede, también tenga, ¿verdad?, puesto el dedito en medio de la Biblia en Mateo 10, 34. Ok. Primero vamos a leer Juan 14, 27 y luego inmediatamente viramos, ¿verdad?, la página a Mateo 10, 34. ¿Estamos ahí? Bien, damos lectura a la palabra del Señor. En Juan 14, 27, la palabra del Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a repetir este verso. La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en Mateo 10:34, Mateo 10:34, dice el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Hasta ahí la lectura. Qué contraste, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo es esto, Señor? Si tu palabra dice en Juan que tú, ¿verdad?, nos dejas tu paz. No obviamente la paz del mundo, sino tu paz. Pero en Mateo dices que no has venido a traer paz. Bueno, ¿qué mismo es esto, verdad? Bueno, la circunstancia o el contexto en la cual el Señor habla es diferente. En el libro de Juan, capítulo 14, 27 que leímos, ¿verdad? Era un momento donde el Señor Jesucristo estaba ya camino a la cruz, ¿verdad? Y por lo tanto iba a haber una situación difícil para los discípulos, para todos los que seguían a Jesús. De hecho, se iban a dispersar y los iban a atemorizar, y a la luz de la verdad ninguno iba a estar con él, excepto Juan, que estuvo ahí al pie de María y al pie de la cruz, pero de ahí ninguno estuvo con él. Todos se desparramaron, todos se fueron, temor, ¿sí? Entonces, ante esta situación está el contexto de Juan 14:27, ¿verdad? Cuando el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, Él les estaba dejando un legado de paz, luego de haberles advertido todo lo que iba a acontecer en el siguiente día. No era tan lejos, era el siguiente día. Lo que iba a acontecer: le iban a entregar, le iban a azotar, ¿verdad? Le iban a acusar falsamente y posteriormente le iban a llevar a la cruz, ¿verdad? Un viernes previo a un sabbat. Entonces, bajo ese contexto, el Señor Jesucristo le dice: no se turbe vuestro corazón, tengan confianza en mí, esto tiene que pasar, después lo van a entender mejor, pero yo quiero dejarle mi paz, un legado de paz, ¿ok? Ese es el contexto. Sin embargo, el contexto en Mateo, ¿verdad?, tiene que ver con el mundo en sí. Tiene que ver con, ¿verdad?, con la diferencia que existe cuando la luz viene al corazón humano. En realidad, Jesucristo vino a ser causa de división. No me malinterprete ni me mire mal, pero es una realidad. Jesucristo vino a ser causa de división. ¿Por qué? Porque la misma luz que se presenta a todos los hombres, unos aceptan esa luz, ¿verdad? Unos reciben esa luz, unos le abren el corazón a Jesucristo, ¿verdad? Y en ese caso, ¿verdad?, se hace una unidad con Dios a través de, ¿verdad?, a través del nuevo nacimiento. Sin embargo, esa misma luz que es expuesta a muchos hombres también es rechazada. Y eso ya provoca o trae consigo, ¿verdad?, una pared de división en cuanto a la fe. En un mismo hogar, por ejemplo, cuando alguien se convierte al Señor en la casa y el resto no se convierte al Señor todavía, realmente es una causa de división, es una pared que se forma, porque el pensamiento del nuevo creyente difiere mucho del pensamiento ¿verdad?, del que no ha recibido aún la luz, a pesar de que se le ha presentado la misma luz, pero ha rechazado esa luz. Amén. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, es que el Señor habla acá, ¿verdad?, a causa de la persecución, a causa, ¿verdad?, de los conflictos que iban a acontecer después de su muerte. Iba a haber mucha persecución, iban a suceder cosas terribles, muchos iban a ser encarcelados, otros iban, ¿verdad?, a ser muertos por causa de la palabra, y muchos iban a ser rechazados. Ese es el contexto en sí. Por eso el verso 32, el Señor dice, de Mateo 10, dice: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, a través de los tiempos, a través de las edades, a través de los siglos, Jesucristo realmente ha sido o ha traído división en el sentido de la luz que alumbra a todos, pero no todos la reciben. De hecho, ¿verdad?, en el primer siglo siempre se creía, ¿verdad?, acerca de los privilegios, y de los privilegios tenían que ver con un acercamiento
mayor hacia un reino celestial, que obviamente era una falsedad. Es decir, aquel que tenía más privilegio, aquel que tenía más rango, aquel que tenía un mejor apellido, aquel que tenía una posición mejor en la sociedad, se lo consideraba como una persona que estaba más cerca del cielo. Entonces, cuando Jesús viene a predicar un mensaje diferente, ¿verdad?, a comer con los pobres, a unirse con los pecadores, ¿verdad?, a caminar y a decir grandes verdades. Entonces, ese contraste, ese pensamiento de los unos versus los otros chocó. Y de hecho, quiero decir una gran verdad, muchas corrientes ideológicas nacen inclusive de esta posición. Las corrientes de izquierda, las corrientes, ¿verdad?, que tienen que ver con socialismos, por ejemplo, ¿verdad?, que lamentablemente fueron mal conceptuadas en cuanto a Jesucristo. O sea, Jesucristo no vino a traer política, ni Jesucristo vino, ¿verdad?, a hacer diferencias entre un apellido y otro apellido, ni Jesucristo vino a poner una controversia, ¿verdad?, entre una posición social versus otra posición social. De hecho, usted y yo somos testigos que la iglesia la componen personas que tienen diferente, ¿verdad?, estatus social. Amén, hermano. ¿Sí? La iglesia lo componen personas que tienen diferente estatus social. Bueno, quizás acá no se vea mucho esa diferencia, a no ser que alguien por acá sea un empresario, ¿verdad?, que tenga a la final bastantes recursos, pero normalmente hay iglesias donde es muy fácil ver las personas o personas que tienen mucho dinero, que tienen una posición social, pero que han nacido de nuevo, le han entregado su vida a Jesucristo y no hacen acepción de personas porque tienen esa posición. Porque en Cristo no se trata de posición, ¿sí? En Jesucristo no se trata de quién tiene el mejor apellido, ni de quién tiene el mejor color de piel. Amén, hermano. La Biblia enseña que todos somos iguales en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? En la sociedad hay distinción, ¿verdad? Allá el apellido, ¿verdad?, qué sé yo, no sé, dígame un apellido de esos. ¿Ah? Rockefeller, ¿verdad?, versus el apellido Muñoz, por ejemplo, ¿verdad? Para no decirle a usted porque se va a ofender después. Entonces sí ve una diferencia. ¿Sí? Le cuento que el otro día, hace un tiempo atrás, un poco tiempo atrás, vino un personaje acá, se acercó a mí, quiso hablar conmigo, estaba con un chileno. Él era de apellido Marriott y me dice, si usted supiera cuál es mi apellido, me decía. Y yo le decía, pero dígame su apellido, después se lo digo, me decía. Le digo, pero ¿por qué me ocultas tu apellido? Si en Cristo todos somos uno. No importa que tú seas el abolengo o el apellido que tengas, no interesa en Cristo Jesús. Porque en Cristo no hay posición social. Amén, hermano. ¿Sí? El pobre puede estar más cerca del cielo que el rico en Cristo Jesús. Así dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, bueno, al final me dice, si yo soy apellido Marriott. Entonces, cuando usted escucha Marriott, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Usted le suena un apellido de una posición social preeminente o prominente sería? Prominente en nuestra ciudad, ¿sí o no? Cuando usted escucha ese apellido. Pero resulta que este Marriott era de los pobres. ¿Sí o no? Este Marriott era de los pobres, no tenía ni un familiar acá, ¿verdad?, que tuvo que viajar hacia Bolivia, me contaba, y después no sabía cómo venir. Dice que me llamaba, que le ayudó con el pasaje. Dice, ¿cómo te va a ayudar si no tengo plata? Entonces, bueno, más o menos así. Pero más o menos para ser diferente, porque mucha gente hace, ¿verdad?, saca pecho por su apellido. ¿Se ha visto ese tipo de personas? Ah, yo soy, no sé, Nebot, por ejemplo, ¿verdad? Sí, qué sé yo, ¿verdad? Entonces mucha gente saca pecho por su apellido, pero en Cristo Jesús el apellido no sirve. De hecho, la Biblia enseña, ¿verdad?, que aún el nombre, por muy feo que usted lo tenga, que su papá se lo puso, ¿verdad?, un día Dios nos va a cambiar ese nombre. Es un nombre temporal, ¿sí o no? Hay gente que se avergüenza de su nombre, ¿sí? Hay gente que se avergüenza de su nombre. De hecho, hay mucha gente que ha tenido que recurrir al registro civil para cambiarse de nombre. Y por eso es que cuando firman o cuando dicen cómo se llaman, muchas veces dicen el segundo nombre, ¿sí? Ahora, si el segundo nombre es feo, dicen el primer nombre. Entonces, se avergüenzan. Bueno, cada quien tiene sus razones. No vamos a hacer acá ¿verdad?, un asunto de esta situación.
Pero ese es el contexto. O sea, Jesucristo dice, yo no he venido a traer paz, ¿verdad? Sino he venido para traer espada, ¿verdad? Sino espada. Dice, porque he venido para poner en disensión, o sea, en contra, ¿verdad? Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, ahora entiende por qué usted cuando se convirtió al Evangelio, los primeros que lo rechazaron fueron su propia familia. ¿A quién le pasó eso? ¿Sí? Quizás no fue su papá y su mamá porque lo querían mucho, pero quizás fueron sus hermanos, fueron sus primos, fueron sus parientes. Y para muchos su papá y su mamá. Papá me decía, mi hijo, ¿qué te pasa? Te han lavado el cerebro, te están robando. Y bueno, me decía muchas cosas, pero yo tenía una convicción en mi corazón y no tenía que ver con el concepto que papá tenía. Papá era muy religioso, ¿verdad? Adorador de la Virgen del Cisne. Y esa era la controversia que teníamos como padre e hijo. Bueno, gloria a Dios que un día recibió al Señor y después falleció y se fue al cielo. Y gloria sea al Señor, ¿no? Por esa situación. Pero la verdad es esa, siempre hay un conflicto. Es más, déjeme decirle que aún entre cristianos hay conflicto, porque Jesucristo trae división. Aún entre cristianos, ¿sí o no? ¿De dónde salen los letreros denominacionales, hermano? Sino de los conflictos entre nosotros mismos, por la falta de madurez cristiana. ¿Sí o no? Los de allá son de Cristo, los de acá son primos de Cristo, los de acá, qué sé yo, ¿verdad? Son nietos de Cristo, ¿sí o no? Y a veces, y créanme que a veces cometemos pecado de vanagloria por nuestra congregación. Dios nos libre de aquello, porque decir, no, en mi congregación, ahí se mueve el Espíritu Santo, mi congregación. Entonces dejamos al resto de la gente de una manera pequeñita. Amén, hermano. Y no demostramos el verdadero amor hacia las personas. ¿Sí? ¿De dónde salen los letreros? ¿De dónde salen bautistas, aliancistas, pentecostales? ¿Qué más hay? Cuadrangulares, metodistas. ¿Sí o no? ¿De dónde salen esos letreros? De las divisiones entre nosotros mismos. De ahí salen los letreros. Del pensamiento del uno, del pensamiento del otro. Quisiéramos decir que todos pensamos igualito, pero la verdad es que no es así. ¿Sí o no que no es así? Entonces, no he venido a traer paz, dice el Señor. No he venido a traer paz a la tierra, ¿verdad? No he venido para traer paz, sino espada. Esa es la diferencia entre un verso que leímos y este verso de acá. En el contexto está la diferencia. Ahora, ¿cuál es la solución a este asunto? Bueno, la solución sería que todo el mundo reciba a Cristo, pero eso no va a pasar realmente. La paz que Cristo nos prometió para el creyente, al menos nosotros la podemos estudiar de tres maneras. La paz que el Señor nos prometió, nosotros la podemos estudiar o ver de tres maneras. Número uno, la paz con Dios. Cuando Jesucristo trajo su paz, ¿verdad? También nos reconcilió con el Padre. Amén, hermano. Ese es su ministerio, ¿verdad? Y es el ministerio de la iglesia, reconciliar al hombre con Dios también. La paz con Dios, que es la obra de Cristo en el disfrute, ¿verdad? Mediante el cual el creyente entra a través de la fe. ¿Cuántos tienen paz con Dios? Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. ¿Sí o no? Así dice la Escritura, que éramos enemigos. Que antes éramos enemigos, pero ahora Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Entonces, mire, la paz que el Señor nos enseñó a nosotros, la podemos ver de tres maneras. Número uno, ya no tenemos pleito con el Padre. Ya no somos enemigos del Padre. Ahora somos amigos, ahora somos hijos de Dios. Amén, hermano. Por lo tanto, esa enemistad que teníamos, esa brecha, ¿verdad? Fue realmente un puente, ¿verdad? Entre el Padre y nosotros, Jesucristo. Y ahora tenemos paz con Dios. Paz con Dios. Segundo, ¿verdad? La paz de Dios. Una cosa es la paz con Dios. Ya no, cuando usted está en paz con alguien, usted se saluda, se abraza, está en paz con esa persona, ¿sí o no? Ok. Otra cosa es la paz de Dios, que es ya el estado interno, ¿ok? La una tiene que ver con un estado externo.
yo tengo paz con el Padre por medio de Jesucristo. Usted tiene paz con el Padre por medio de Jesucristo, hermano. La paz de Dios, en cambio, es el estado interno del creyente, de que a pesar de las crisis y los problemas, nos mantenemos en una situación ecuánime, en una situación, ¿verdad?, de gozo. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Dios. Amén, hermano, la paz de Dios. Es decir, es la paz interna, el estado del alma del creyente, que dice que habiendo alcanzado la paz con Dios por medio de la fe en Cristo, ha llevado también todos sus afanes a Él mediante la oración y súplica con acciones de gracia. La paz de Dios me permite vivir una vida diferente a cualquier persona. La paz de Dios. La paz con Dios, ¿verdad?, me dice ya no somos enemigos. Y la paz de Dios me permite disfrutar, ¿verdad?, en mi estado interno de esa condición que el hombre en su afán se muere o se pierde. El creyente ya no se afana. Alguien dice amén por eso. O sea, el creyente ya no se afana. De hecho, el Señor Jesús, ¿verdad?, nos enseñó a que todas nuestras cargas se las entreguemos a Él. Porque su yugo es fácil, ¿verdad?, y ligera es su carga. Entonces, el creyente ya no se afana, porque por mucho que usted y yo nos afanemos, no podremos añadirle a nuestra estatura 1 centímetro. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren crecer 1 centímetro? No puede, hermano. Así usted haga ejercicio, se estire. ¿Sí? El año pasado vi una hermanita que quería entrar a la Armada. Tenía mucha ilusión y nos pidió apoyo. Lo que podemos hacer es asesorarlo, ¿verdad? Asesorarle. Tenía mucha ilusión y bueno, y yo le dije, ¿cuánto mides? Medía 1,59, creo. Y la estatura mínima para las mujeres es 1,60. ¿Sí? 1,59. Te falta 1 centímetro. ¿Cómo crece 1 centímetro? Diga. ¿Ah? Ya le faltaban, creo, 4 o 5 días para entregar la carpeta. ¿Cómo crece 1 centímetro? ¿Ah? Que la mamá la coja de los pies y el papá de las manos y las comiencen a estirar ahí, ¿verdad? O de la cabeza sería para que les tiren el cuello. ¿Sí o no? Entonces yo le digo, mira, hija, cuando te pares ahí ya te van a medir, trata de hacer como las tortugas, ¿se ha visto? Trata de que te crezca el cuello, no sé cómo hacer. Bueno, llegó, hermano, cogió, se puso, tenga su carpeta, muchas gracias, se fue, no pasó, hermano. Salió llorando, triste, angustiada, me llamó. Yo tuve que llamarle a un amigo adentro, ¿verdad? Y decirle, ayúdala, le falta solo 1 centímetro. Me dijo, no puedo. Vea, vamos a hacer una cosa, dígale que venga que la voy a medir de nuevo. Así que le dije, hija, te van a medir de nuevo, no sé qué hagas tú, no sé, órale a Dios, dile que te crezca un pie, no sé. Sí. Y otra vez le decía, verás conmigo así, estira el cuello. Llegó de nuevo y por más que se estiró, 1,59,5. Bueno. Ay, hija, le digo, acepta la voluntad de Dios, ¿verdad? Si no se te abrió la puerta, dile, Señor, gracias, lo intenté. Era mi anhelo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí o no? Entonces, por más que nos afanemos, podremos estirarnos medio centímetro, hermano. ¿Ah? ¿Sí o no? No podemos hacer nada. Entonces, la paz de Dios tiene eso, trae eso. La paz de Dios es el estado interno de tener tranquilidad y paz, aún en los momentos de crisis, que los hay siempre, ¿verdad? Y tercero, hermano, la tercera manera es la paz en la tierra. La paz en la tierra es el anhelo de todo ser humano. ¿Cuántos realmente desearían que la paz, ¿verdad?, que existiera paz en la tierra? ¿Sí o no? Bueno, va a haber un tiempo donde habrá una aparente paz. ¿Sí? Ustedes y yo sabemos, por la Biblia, por la Escritura, que en realidad no va a haber paz en la tierra sino hasta que aparezca, ¿verdad?, el anticristo. Él es el que va a traer paz en medio de este mundo convulsionado, que parece que golpea cada vez más fuerte. ¿Sí? Cada vez más fuerte. Pandemias. Ya por ahí se habla de que en China, no sé, en una región de China, no sé si usted ha visto las noticias. ¿Sí ve noticias o no ve noticias? Bueno, independiente de eso, déjeme decirle, por cultura general,
En China ya hay una región entera que está encerrada otra vez. ¿Sí? Encerrada, o sea, otra vez los han cercado ahí, un cerco epidemiológico por una nueva variante que hay. Entonces, como que esto no pasa, como que cada vez como que ya quiere y otra vez. Entonces, no hay paz, la gente sigue en zozobra, gente sigue muriendo, ¿verdad? Nosotros nos mantenemos firmes en la fe, ¿verdad? Pero también de cierta manera nos causa cierta angustia. Lo que está pasando en Ucrania, ¿verdad? No sé si alguien ha visto los cuerpos abandonados ya después de que Rusia salió de un sector, de una ciudad, no sé, los cuerpos abandonados, se habla ya de crímenes de guerra, qué sé yo, ¿verdad? Hay tantas situaciones que están pasando, los conflictos económicos que tiene el mundo entero, el dólar que se está yendo en picada, ¿verdad? El petróleo que ya no lo quieren comprar en dólares porque era la moneda de cambio de Estados Unidos, sino que lo están, ¿verdad?, queriendo comprar en yuanes ahora, porque China es la que tiene el poder. Entonces, y todas esas cosas en el contexto geopolítico, ¿verdad?, que uno dice, ¿a dónde terminará todo esto? Bueno, ustedes ya sabemos dónde va a terminar todo esto. ¿Habrá paz en la tierra? Por lo menos ahora no, ¿sí? Pero sí habrá paz un día, o sea, una paz verdadera, ¿ok? ¿Cuándo será esa paz verdadera? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez a esta tierra y establezca un reino milenial, un reino mesiánico. Ahí habrá paz en la tierra. Dale fuertes alabanza al Señor. Entonces, la verdad de Jesús ha traído conflicto, religiosamente hablando, ha traído conflicto al mundo, ¿ok? Pero un día esa verdad, esa misma verdad, traerá paz a esta tierra, porque Jesucristo mismo descenderá del cielo, ¿verdad? Y Él, ¿verdad?, establecerá su reino milenial. Esas son las tres maneras por las cuales nosotros podemos, ¿verdad?, observar la paz en el mundo entero y aún en nuestra propia vida. Amén. Dele fuerte aplauso a Jesucristo. Vamos a orar. Así que le ruego.